Hola a todos, mi nombre es Osvaldo Cabrera, soy kinesiólogo del Departamento de Apoyo en Rehabilitación Cardiopulmonar Integral del Instituto Nacional del Tórax. Y en esta clase les voy a hablar sobre los dispositivos inhalatorios, o sea, sobre los inhaladores que se usan actualmente en el mercado. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la terapia inhalada. Vamos a hablar de cuál es el problema del mal uso de los dispositivos, cómo se clasifican los dispositivos inhalatorios. Vamos a hacer especial énfasis en el inhalador de dosis medida. Vamos a hablar también de la aerocámara y vamos a hablar un poquitito de otros dispositivos como son el inhalador de nube suave y los inhaladores de polvo seco. La medicación inhalada se viene utilizando desde hace bastante tiempo porque en general tiene ventajas sobre otro tipo de terapias. Hay una entrega directa sobre el pulmón. Cuando el paciente se inhala, ¿no es cierto?, el fármaco llega directamente al pulmón. Lo que hace es que las dosis que se utilicen sean dosis menores que la sistémica, por lo tanto los efectos sistémicos son menores y por eso es que se prefiere esta terapia por sobre otro tipo de terapias. En general tiene una acción mucho más rápida que la oral y tiene una buena aceptación por parte del paciente. Pero como toda terapia tiene desventajas y aquí es donde hay que poner especial atención. Una es el bajo depósito pulmonar, o sea, ninguno de los dispositivos que existen actualmente en el mercado alcanzan como depósito pulmonar más allá de un 30-40%, siempre y cuando la técnica sea correcta. Existe un gran número y variabilidad de dispositivos, cada vez están apareciendo nuevos dispositivos y en general son muchas las variables que afectan la eficacia y la reproducibilidad de la dosis. Es muy distinto cuando yo estoy inhalando un paciente asmático, por ejemplo, que está en una fase estable de su enfermedad, a cuando yo lo estoy inhalando cuando está cursando una crisis. ¿Ya? Cambian mucho los factores. Y la desventaja más importante de este tipo de terapia es la falta de conocimiento de los pacientes y del personal de salud, de los dispositivos y sobre todo de la técnica inhalatoria correcta. ¿Ya? Este es un trabajo publicado hace algunos años atrás, muy interesante, una revisión sistemática de los errores al utilizar los inhaladores por parte de los pacientes y los autores acá se preguntan qué ha pasado con la técnica inhalatoria a través del tiempo. Entonces lo que hacen los autores acá es recopilar muchísimos trabajos publicados sobre la técnica inhalatoria, o sea, cómo usan los pacientes el inhalador, y ellos clasifican los trabajos publicados y la técnica evaluada en estos trabajos como una técnica correcta, una técnica aceptable y una mala técnica. Y fíjense ustedes en el gráfico cómo desde el año 65 hasta el año 2014 las curvas o las líneas o las variaciones que ha tenido la técnica inhalatoria se permanecen igual, ¿ya? Por lo tanto, los autores dicen que desde hace más de 40 años los pacientes siguen cometiendo los mismos errores. Y claramente acá lo más importante es educar a los pacientes sobre el uso correcto de los inhaladores. ¿Cuál es el problema? Que los profesionales de la salud tampoco sabemos mucho cómo se utilizan. Entonces, este trabajo, también publicado hace algunos años atrás, que también es una revisión sistemática, donde hacen algo más o menos similar al trabajo anterior, pero acá ven los errores al usar los inhaladores por profesionales de la salud. Y lo más preocupante es esto, fíjense ustedes que no más allá de un 12-13% de todos los profesionales de la salud saben cómo se utilizan correctamente los inhaladores. En estas barras tenemos el inhalador de dosis medida, acá tenemos el inhalador de dosis medida con aerocámara, acá tenemos los inhaladores de polvo seco y aquí hay un resumen de todos los inhaladores. Fíjense cómo el conocimiento de la técnica inhalatoria de los profesionales de la salud que está acá se ha ido perdiendo con el tiempo y solo ha mejorado el uso del inhalador de dosis medida con aerocámara. Y fíjense que en estas barras al final, donde están todos los dispositivos, uno puede ver que no más allá de un 12 o un 13% de todos los profesionales saben cómo se utilizan correctamente los inhaladores. Y eso es muy preocupante porque somos nosotros los que tenemos que enseñarle al paciente a utilizar los inhaladores.
Eh, Fíjense que este es un trabajo también publicado hace algunos años atrás, donde hacen una evaluación de las capacidades al usar diferentes inhaladores por internos de medicina. Entonces lo que hacen aquí en este hospital de la India es un hospital que está asociado a una escuela de medicina. Seleccionan 70 internos de medicina y les ponen diversos dispositivos. Un inhalador de dosis medida, un inhalador de dosis medida con espaciador o aerocámara, un rotahailer, un turbohailer y un nebulizador. Y ven si los internos son capaces de identificar qué dispositivo es, cómo se prepara, cómo se administra, cómo se coordina al hacer la inhalación y lo más importante, cómo le explican al paciente cómo se utiliza. Y los resultados claramente, ¿no es cierto?, son bastante preocupantes. ¿Ya? Fíjense ustedes, por ejemplo, un dispositivo de polvo seco como es el turbohailer, ninguno de los internos de medicina supo cómo enseñarle al paciente cómo utilizar ese dispositivo. ¿Ya? ¿Cuál es el asunto de todo esto? Es que los internos de medicina, al recibirse, la mayoría de ellos acá en la India en este caso, comenzaban a trabajar en atención primaria, que es más o menos lo que ocurre aquí en Chile. O sea, aquí en general los eh, alumnos de medicina se reciben y comienzan trabajando en atención primaria, y es en atención primaria, perdón, es en atención primaria donde los pacientes asmáticos y los pacientes con EPOC tienen el primer acercamiento a los inhaladores. Entonces, si no sabemos cómo se utilizan, ¿cómo le vamos a enseñar al paciente a utilizar correctamente el inhalador? Por eso que es esto, esto es un tema realmente preocupante. ¿Cómo elegir el mejor dispositivo para mi paciente? En general en la literatura se habla de el arte de la terapia inhalada, o sea, es el médico aquí el que tiene que elegir el fármaco, el dispositivo y claramente conocer las características de cada paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes requieren los mismos fármacos, no todos los fármacos están en todos los dispositivos, no todos los dispositivos son para todos los pacientes y así, ¿no es cierto?, empieza a jugar esto y es donde el médico tiene que saber elegir qué dispositivo le va a entregar a su paciente. ¿Cuáles son los dispositivos y cómo se clasifican? Los dispositivos en general se clasifican en aquellos dispositivos que son activos y aquellos dispositivos que son pasivos. Los dispositivos activos son aquellos dispositivos en que el dispositivo, perdón, lanza el fármaco hacia afuera para que el paciente lo pueda inhalar. En el caso del inhalador de dosis medida, lo hace a través de un gas presurizado. En el caso de las nebulizaciones, ¿no es cierto?, sabemos que es a través de un flujo de aire o de oxígeno, y el inhalador de nube suave lo hace a través de un resorte que empuja una droga líquida por unos canales. En todos estos dispositivos es el dispositivo que lanza el fármaco hacia afuera para que el paciente lo pueda inhalar. A diferencia de los dispositivos pasivos, que son todos aquellos dispositivos de polvo seco, que se clasifican en unidosis, que son aquellos en que el fármaco viene separado del dispositivo, habitualmente viene en cápsulas, y aquellos dispositivos que se llaman multidosis, en que el fármaco viene dentro del dispositivo. Como estos dispositivos son activos, como les decía anteriormente, como es el dispositivo el que lanza el fármaco hacia afuera, la forma de inhalarse o de poder aspirar el medicamento debe ser con una inhalación lenta y profunda, porque el dispositivo me está tirando el fármaco hacia afuera. A diferencia de los dispositivos pasivos, en que es el paciente el que tiene que sacar el fármaco del dispositivo, ¿ya? Por lo tanto la inhalación debe ser rápida y profunda. Y aquí es donde a veces cuando el paciente utiliza, por ejemplo, un inhalador de dosis medida y un inhalador de polvo seco, empiezan a producirse estos problemas porque no se aspiran de la misma forma. Vamos a hablar fundamentalmente del inhalador de dosis medida, ¿ya? Todos ustedes los conocen, en general es uno de los dispositivos más utilizados a nivel mundial, ¿ya? Es una solución de una droga en un líquido propelente que a temperatura ambiente y presión atmosférica se vuelve gaseoso.
Tiene una válvula dosificadora que libera con cada pulso una dosis reproducible y se libera a 30 metros por segundo en forma de partículas con diámetro aerodinámico de masa media de 2 a 4 micras. Aquí hay dos aspectos importantes a considerar: el propelente y la velocidad con que sale. En relación al propelente, el propelente es un fármaco que viene dentro del dispositivo y que actúa como carrier para poder sacar el fármaco hacia afuera. Antiguamente se utilizaba el clorofluorocarbono, pero se vio que este propelente dañaba mucho la capa de ozono y después del protocolo de Montreal se cambió por el hidrofluoroalcano, ¿ya? El hidrofluoroalcano es un propelente que hizo que la velocidad disminuyera a 30 metros por segundo. Igual es una velocidad bastante alta. Si ustedes hacen la conversión, 30 metros por segundo son casi 100 kilómetros por hora. Ya es muy rápido la velocidad con que sale. Por lo tanto, siempre, recuerden esto, siempre debe utilizarse el inhalador de dosis medida con espaciador o aerocámara. La temperatura además es bastante baja, ¿ya? El paciente, al hacerse la inhalación directamente en la boca, como sale tan fuerte esto, el 80% va a quedar adherido en la orofaringe, y como la temperatura es muy baja, algunos pacientes hacen lo que se llama el efecto freón frío, en que tienden a cortar la inspiración por este golpe frío que les llega. Una de las desventajas de este propelente es que sus partículas se cargan electroestáticamente más que el clorofluorocarbono. ¿Qué implicancia clínica tiene esto? Que al utilizar una aerocámara plástica, como los plásticos generan electricidad estática, y el propelente al cargarse electroestáticamente hace que ocurra esto, ¿ya? Fíjense que hay las partículas tienden a adherirse en la parte interna de la aerocámara y se pierde fármaco que llega a la vía aérea del paciente, ¿ya? Piensen ustedes que no más allá de un 20 o un 25% llega a la vía aérea del paciente. ¿Cuánto se pierde al ocurrir esto, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene el inhalador de dosis medida? Es un inhalador activo, es de pequeño tamaño, de fácil transporte y manejo, da una exactitud de dosis, se puede adaptar a cámaras espaciadoras, no requiere alto flujo para inhalarse. Recuerden que es un dispositivo activo, o sea, es el dispositivo el que lanza el fármaco hacia afuera, y en general es de bajo costo. Esto que sea de bajo costo hace que sea el dispositivo más utilizado a nivel mundial y que se va a seguir utilizando por muchísimo tiempo más, porque claramente es un dispositivo barato. ¿Qué desventaja tiene? La dificultad en la sincronización para inhalarse, o sea, requiere varios pasos que lo vamos a ver más adelante. La baja dosis que alcanza en el pulmón, la variación de dosis entre pulsos si no es agitado correctamente el inhalador, el gran impacto en la orofaringe que se produce si es que no se utiliza un espaciador o una aerocámara, y una desventaja que a veces no se tiene en consideración es que la gran mayoría de estos inhaladores no tienen contador de dosis. Entonces es muy difícil saber cuándo el inhalador está vacío, porque este trabajo, por ejemplo, muestra la inclusión de un contador de dosis en todos los broncodilatadores de rescate para poder mejorar el asma. ¿Y por qué esto? Porque se sabe que la mayoría de los inhaladores disparan más de las 200 dosis que habitualmente vienen, pero estas dosis restantes, después de las 200, habitualmente es propelente y muy baja cantidad de fármaco. Entonces, un paciente que está, por ejemplo, cursando una crisis obstructiva, un paciente asmático, que empieza a inhalarse y probablemente ya pasó las 200 dosis, va a recibir solo propelente. Entonces el paciente se va a seguir obstruyendo, va a caer al servicio de urgencia, hospitalización, con los costos que esto implica, que son tremendamente altos. En relación, como les decía, al espaciador y las aerocámaras, siempre el inhalador de dosis medida debe usarse con un espaciador o una aerocámara. ¿Cuál es la diferencia entre el espaciador y la aerocámara? El espaciador, como su nombre lo dice, solamente es un
crea un espacio entre la boca del paciente y el inhalador. Nada más que eso. Las aerocámaras son valvuladas, ¿ya? Que tienen una válvula unidireccional, lo que permite que el paciente inhale lo que está en la aerocámara, pero al expirar, en la expiración no vuelve a entrar a la aerocámara, ¿ya? Por lo tanto, un paciente que no es capaz de hacer una inhalación lenta, que no es capaz de hacer una pausa inspiratoria, debiera usar una aerocámara valvulada. La evolución ha sido bastante grande, ¿ya? Hay diferentes tipos, diferentes marcas, diferentes modelos, pero eh, se pueden utilizar cualquier tipo de dispositivo de aerocámara siempre y cuando la técnica sea correcta, ¿ya? Este trabajo igual no habla de los espaciadores y aerocámaras en la terapia inhalada, por qué usarlo y cómo usarlo. Y acá pueden ver ustedes las ventajas que tiene el utilizar espaciador o aerocámara. Ralentiza la nube del aerosol, disminuye los problemas de coordinación al hacerlo directamente en la boca, ¿ya? El mayor tiempo de evaporación del propelente reduce el tamaño de las partículas, lo que hace que mejore la deposición del fármaco. Filtra partículas grandes de las aerocámaras, reduce la impactación, o sea, la impactación del fármaco en la orofaringe, por lo tanto, evita la absorción sistémica y los efectos secundarios locales, sobre todo, por ejemplo, con los corticoides inhalados. Reduce la fracción del fármaco ingerido, la absorción gastrointestinal. Puede ser usado a volumen corriente y administrado por un cuidador, puede ser usado en pacientes de cualquier edad, ¿ya? Y puede ser usado en exacerbaciones agudas, en reemplazo de las nebulizaciones. Actualmente hay hartos trabajos que demuestran que se tiene el mismo efecto al hacer el utilizar el inhalador de dosis medida o al utilizar una nebulización. Claramente el inhalador de dosis medida es muchísimo más barato que una nebulización. Las desventajas, muy pocas, ya requiere de limpieza regularmente, como todo dispositivo. Los dispositivos son de gran volumen, son más voluminosos y menos portátiles, pero actualmente están apareciendo aerocámaras bastante más chicas, de 160, 180 cc de volumen, lo cual es bastante más portátil. La carga electrostática reduce la fracción del aerosol respirable, pero eso se evita con lavar la aerocámara con agua, con detergente y dejarla secar al aire libre sin secarla con paño, con papel, con nada. Para evitar la estática de las aerocámaras plásticas se tiene un recipiente con agua, se le echa una gotita de detergente, cualquier tipo de detergente, champú, jabón, lo que sea, y se lava ahí la aerocámara, después se saca y se deja estilar, que se llama, y que se seque sola. Eso debería hacerse una vez a la semana para evitar la estática. Aunque actualmente están apareciendo aerocámaras hechas de material antiestático, lo cual es muchísimo mejor. Pueden ser más caras, claramente, pero depende del tipo de aerocámara. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, estos investigadores hicieron este trabajo donde compararon una aerocámara bastante buena, ya plástica, con una botella de Coca-Cola. Y compararon una aerocámara metálica, ¿ya? ¿Por qué metálica? Porque el metal no tiene electricidad estática, lo cual es bastante bueno. Y lo compararon con una botella de una bebida energética, ¿ya? Hicieron unas mediciones muy interesantes, tenían un impactador de cascada de Andersen, hicieron mediciones de depósito de partículas, diámetro de partícula, tamaño de partícula, pero lo más interesante fueron los resultados, porque fíjense que el espaciador plástico y la botella plástica no tenían ninguna diferencia significativa. El espaciador de aluminio y la lata de aluminio en general hay diferencias significativas, sobre todo a favor de la lata de aluminio, ¿ya? Entonces los autores, ¿qué dicen? Los autores dicen que idealmente debiera utilizarse, ojalá siempre, una buena aerocámara, pero en caso de no tener, se puede utilizar una botella plástica, se puede utilizar una lata metálica de bebida o de alguna otra cosa. O sea, siempre hay algo que se puede utilizar, ¿ya? Nunca utilizar el inhalador de dosis medida directamente en la boca. Acá en Chile, hace algunos años atrás, la doctora Laura Mendoza del Hospital J. Aguirre hizo este trabajo donde comparó
las aerocámaras o espaciadores que existían en ese tiempo con una bolsa plástica, como se ve ahí, y con bastante buenos resultados. Nosotros en nuestro instituto también alguna vez tuvimos problemas de aerocámaras espaciadores y utilizamos esta botella plástica en nuestros pacientes como espaciador, ¿ya? Con bastante buenos resultados también, ¿ya? Se fijan que se pueden utilizar estos dispositivos y nunca hacer la inhalación directamente en la boca. Algunos ejemplos de errores que se cometen. Esta es una foto que me envió un médico amigo de una clínica, que le llegó un paciente diciendo que la aerocámara y el inhalador no le servían para nada, porque no sentía nada, y fíjense lo que había hecho el paciente. Puso el inhalador sin destaparlo en la aerocámara, claramente la tapa se trabó. Entonces lo que el paciente hacía cuando se hacía la inhalación era tapar el inhalador y hacer el puff con el inhalador tapado, ¿ya? Obviamente que el depósito pulmonar en este caso era cero, ¿ya? Para elegir una buena aerocámara hay que tener ciertas cosas en consideración, por ejemplo el tamaño y el volumen, lo que les decía anteriormente. Una aerocámara muy grande, de un volumen muy grande, no es portable y los pacientes cuando salen de su casa no la llevan. Actualmente están apareciendo aerocámaras más pequeñas, de volúmenes más pequeños, lo cual es bastante más portable. La forma, en general, lo ideal es que tenga, ojalá sea lo menos con pliegue o rugosidades posible, ¿ya? En forma de tubo, ¿ya? Idealmente que tenga válvula, ojalá válvula unidireccional, para pacientes, por ejemplo, que no son capaces de aguantar el aire, puedan el paciente respirar en la aerocámara por 5 o 10 respiraciones y poder absorber todo lo que está dentro. Idealmente que el material de fabricación ojalá sea un material antiestático, y si no, recuerden que la aerocámara debe lavarse una vez por semana con agua con detergente. La interfaz con el paciente debiera ser cómoda, debiera ser práctica, no debiera molestar. Hay algunas que tienen mecanismos de feedback o de retroalimentación, donde el paciente, si hace una inhalación muy rápida, por ejemplo, suena un pito que le dice al paciente que lo está haciendo muy rápido. Y todas deberían tener adaptador específico universal. El adaptador es donde se pone el inhalador. Debieran ser universales, que cualquier inhalador le sirva a cualquier aerocámara. Este es un trabajo que publicamos el año pasado, que hicimos en el hospital y con algunos colegas de atención primaria. Hicimos un trabajo donde evaluamos el impacto de la educación de la técnica inhalatoria en pacientes adultos que utilizaban inhalador de dosis medida. Y utilizamos esta que se llama, le pusimos escala ESTI, escala de evaluación y seguimiento de la técnica inhalatoria. Acá están todos los pasos de la técnica inhalatoria del inhalador de dosis medida, los 10 pasos a considerar, ¿ya? Y que en el fondo son los que ustedes deben manejar eh, en forma importante. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que, si ustedes se fijan, cometía algunos errores, no agitaba bien el inhalador, no realizaba una pausa inspiratoria, no respetaba el tiempo entre una y otra inhalación, no agitaba el inhalador en la segunda inhalación, pero después con el tiempo fue mejorando. Lo que no pudo hacer nunca fue realizar una buena pausa inspiratoria, ¿ya? Eh, Ejemplo de cómo debe ser una técnica correcta al utilizar el inhalador de dosis medida. Lo primero, recuerden, destapar el inhalador, ¿ya? Destapar el inhalador. Agitar vigorosamente el inhalador. Agitar vigorosamente el inhalador durante 5 segundos, botar todo el aire, conectarlo en la boca, coordinar la inhalación con el pulsado, hacer pausa inspiratoria, 5 o 10 segundos, ¿ya? Botar todo el aire, esperar 30 segundos o un minuto y volver a hacer nuevamente la segundo puff cuando se indican 2 inhalaciones. Vamos a hablar rápidamente. Este es el otro tipo de inhalador que apareció actualmente, que es el inhalador de nube suave, que se produce por un resorte que impulsa una droga líquida a través de una boquilla muy fina. Este es más o menos el principio básico, ¿no es cierto? El líquido viaja por unos canales, al final se junta y al chocar este líquido genera una nube, ¿ya?
Es un inhalador activo, mejora el depósito pulmonar, es de partículas finas, el tiempo de generación es alto y la velocidad es baja. Si lo comparamos, por ejemplo, con el inhalador de dosis medida, van a ver ustedes que el inhalador de dosis medida, la velocidad con que sale se demora 0.2 segundos y el Respimat 1.5 segundos, o sea, sale muchísimo más lento. ¿Ya? ¿Qué desventajas tiene? Que necesita una preparación antes de usarse, que a veces los pacientes producen el autodisparo porque tienen apretado el pulsador y claramente requiere coordinación. Los inhaladores de polvo seco se clasifican en unidosis, que son aquellos dispositivos de polvo seco en que el fármaco viene separado, ¿no es cierto? Viene habitualmente en cápsulas, ¿ya? Y los dispositivos multidosis en que el fármaco viene dentro del dispositivo. Las características: menos del 20% de la dosis alcanza el pulmón, el aerosol es producido por el esfuerzo del paciente, requiere un flujo inspiratorio de al menos 30 litros por minuto y genera partículas pequeñas. ¿Qué ventajas tiene? Es pequeño, fácil de transportar, no requiere propelente, algunos, sobre todo los multidosis, tienen contador de dosis. La desventaja: es un inhalador pasivo, o sea, es el paciente el que tiene que sacar el fármaco del dispositivo. Como es polvo, a veces se genera gran depósito en la orofaringe, son bastante más caros que los inhaladores de dosis medida y tienen que almacenarse en sitios secos porque son afectados por la humedad. Los errores más comunes: poner el inhalador en posición incorrecta, por lo tanto se cae el polvo que está ahí justo en el tubo para aspirarlo. Exhalar antes de inhalar a través del dispositivo y a veces darle este dispositivo a pacientes que no tienen un flujo suficientemente bueno como para poder sacar el fármaco de dentro. Tienen que recordar que en todos los inhaladores de polvo seco la emisión de la dosis depende del flujo inspiratorio del paciente. En resumen, todos los dispositivos son eficaces siempre que la técnica inhalatoria sea correcta. Por lo tanto, en todo paciente que utilice inhalador ya sea de dosis medida, ya sea de nube suave o de polvo seco, siempre tienen que ustedes evaluar la técnica inhalatoria. El uso incorrecto de los inhaladores nos puede llevar a un inadecuado control de las patologías, con exacerbaciones y hospitalizaciones frecuentes, con el consiguiente aumento de la carga económica al sistema de salud, que es tremendamente alto. Además de elegir la medicación inhalada correcta, la selección del dispositivo juega un papel crucial en lo que respecta a lograr un óptimo control y evitar un riesgo futuro. Y la educación de todos los profesionales de la salud en el uso correcto de los diversos dispositivos es la clave en el éxito de la terapia inhalada. Recuerden que la terapia inhalada sin educación es un fracaso anunciado y para poder educar, ¿no es cierto?, necesitamos saber. Por lo tanto, es muy importante que ustedes conozcan el uso correcto, sobre todo del inhalador de dosis medida, que es el dispositivo más utilizado, pero también, ¿no es cierto?, ojalá los distintos tipos de dispositivos para que puedan educar correctamente a sus pacientes. Muchas gracias. Ahí está mi correo en caso de dudas, preguntas o cualquier otra cosa.